el sonido. Cuando hablamos de pulso vamos a hablar cuando tienen dos pulsos distintos con distintas frecuencias. Entonces, la frecuencia de pulso es la diferencia de la frecuencia de cada una de las ondas. O sea, hay también una superposición. Hay una superposición de las ondas. Esto podemos sumar y hacer una simulación y ver, metemos un poco de programación ahí y podemos visualizar esto. Espectacular es poder distinguir eso. En uno de los semestres yo me acuerdo que daban métodos numéricos y creo que daban con MATLAB y todas esas cuestiones. No sé nomás en qué semestre. Y acá está este screen de pantalla es feo. Estos salieron lindos. Bueno, este es efecto Doppler. Ay, mi hijo va a echar la sala. Cuando yo doy clase así síncrona, él hace lo que quiere. Efecto Doppler. El efecto Doppler, ¿qué es? El efecto Doppler es cuando se tienen, por ejemplo, una fuente. Acá les muestra esta fuente que emite un sonido. Y hay dos personas que escuchan. Está la persona que viaja con la fuente y está la persona que se puede acercar a la fuente o alejarse de la fuente. Acá pues metemos un poco de velocidad relativa, ya los ejercicios dan más gusto hacer. En esta primera parte es muy abstracta, tipo hay que jugar mucho con la matemática para poder llegar a estos resultados. Entonces, como tenemos que jugar mucho con la matemática, yo les presento más las definiciones. Lo mínimo que tienen que saber es lo que están en las diapositivas. O sea, lo que está acá en la diapositiva ya les da para entender lo que está en el capítulo. Si quieren profundizar, leen más del libro. Ejercicios yo quiero hacer desde intensidad y nivel de intensidad hasta esta parte no, ondas estacionarias no. Y después efecto Doppler. O por ahí la próxima semana sí veríamos estos ejercicios así de estas otras unidades, pero quiero enfocarme hoy a efecto Doppler. Tenemos el receptor, bueno, tenemos el receptor y tenemos este personaje que también escucha lo mismo que sale de acá de esta fuente. Siempre la persona que viaje con la fuente va a ser la persona que escuche la frecuencia real de la fuente. La persona que se acerca o que se aleja de la fuente va a percibirlo de manera diferente. ¿Qué es lo que va a salir de la fuente? El sonido. El sonido es lo que sale de aquí. Fíjense que esta persona que se acerca a este skate, no sé cómo se dice, a esta persona que está parada acá, la onda, no es la onda, la velocidad del policía está en sentido opuesto a la velocidad de la onda para este frente de onda. Esta persona, si sigue caminando, este personaje está quieto acá. Si esta persona sigue caminando, al pasarle a la fuente,
vamos a tener que la velocidad va a estar en el mismo sentido. Entonces acá tengo resta de velocidades vectoriales. Y acá voy a tener suma de velocidades vectoriales. Nosotros teníamos vectores que se podían sumar, que se podían restar y dependía de los ángulos. Para la convención de signos, tenemos que tomar una dirección positiva. La dirección positiva es del receptor a la fuente. Del receptor a la fuente. De L a S. ¿Qué es agua? Del receptor a la fuente va a ser el sentido positivo. Toma. ¿Qué quiere decir eso? Si la fuente va a ser sentido negativo, entonces si el receptor se aleja, si el receptor está acá de este lado, así, y se va hacia allá. Vamos a la siguiente. Dice el libro. Vamos a tomar primero que el receptor se mueve con una velocidad VL hacia la fuente, que está quieta. La fuente emite un sonido con una frecuencia fs. La longitud de onda no va a ser más que la velocidad sobre fs. La figura muestra varias crestas de onda separadas por distancias iguales de L. ¿Por qué está separada por distancias iguales de L? Porque la fuente está estacionaria. Entonces tenemos círculos concéntricos. Ahí. Y les dice, bueno, que esta separación de lambda es la misma que van a tener acá. Eso es lo que le está diciendo. Las crestas, cuando se refiere a crestas, se refiere a este círculo que tengo acá. A este círculo que tienen acá. Se acercan al receptor, que tiene una rapidez de propagación relativa al receptor V más VL. Ahí entra. Entra velocidad relativa. Yo no sé si se acuerdan de velocidad relativa. La velocidad relativa dieron en física 1. Y velocidad relativa, por ejemplo, de A con respecto a B. Era la velocidad de A menos la velocidad de B. Entonces, esto era un vector diferencia. Y un vector diferencia, ¿se acuerdan que no les quiero nomás confundir demasiado, pero está todo relacionado? Esta es la velocidad B, por ejemplo. Esta es la velocidad A.
y este es el vector de diferencia. Era que unía extremo con extremo. Y si tenían así este sistema, entonces ustedes sabían que D era BA menos BB. Esto cuando forman un ángulo alfa. Pero ese ángulo alfa puede ser un ángulo de 0 grados, por ejemplo. Y si es 0 grados, tienen así, esto es BA, esto es BB. Después también podían tener alfa igual a 180. Entonces BA venía hacia acá y BB va hacia allá. Así. Y cuando tenían que iban en el mismo sentido, el vector diferencia se calculaba restando. El vector diferencia se calcula restando módulos de A menos BB. Le saqué la flechita. Y si era 180 grados, el vector de diferencia se calculaba sumando módulos. Tipo al revés. ¿Viste? Van en el mismo sentido, es una resta. Van en sentido contrario, es una suma. Ya de eso le está, o sea, acá pues en el libro asume que como ya están en el capítulo, no me acuerdo qué capítulo estamos, 16. Como están en el capítulo 6, ya manejan bien lo que está desde el capítulo 1 al capítulo 15. Y por eso les dice acá, velocidad relativa. Y ahora vamos acá al tema de los vectores, la velocidad del receptor, que es L, va en este sentido. Vamos a poner con verde. Así. Van en sentidos contrarios. Entonces, como van en sentidos contrarios, se suman. Y es relativa al receptor. Sería velocidad al receptor. Entonces va a ser de la fuente al receptor. Entonces va a ser velocidad de la fuente al receptor. Por eso es que acá y la velocidad de la fuente es la del sonido, o sea, la fuente es el sonido, la velocidad del sonido. Como le llama velocidad del sonido, le llama V nomás, acá está V nomás. Entonces, si es del sonido nomás, es la velocidad del sonido, así nomás. Es V nomás le llama. Por eso acá es V más L, por los 180 grados. El resto de las ecuaciones no quiero analizar, porque son mucho más complejas, pero esta es simplemente velocidad relativa, es sumar, es restar, pero es manejar este tema de los vectores que tienen acá. Esto que está acá, ahí está, esto. Ahí está mi cursor, ahí se ve. Entonces, es como que cambió. Si esta persona, si este receptor estaba quieto,
las ondas van a llegar siempre a él igual, no van a cambiar en nada. Pero como él se está moviendo, la velocidad relativa entre él y la onda cambia. Entonces, como es diferente, la frecuencia aparente, lo que él piensa que escucha, bueno, en realidad lo que él escucha, no lo que es lo que él piensa que sale de acá, pero en realidad es lo que él escucha. La frecuencia de la fuente es propia de ella tiene un valor de frecuencia. La frecuencia que él escucha cambia porque están en movimiento, porque él está en movimiento. Entonces, ustedes saben que la frecuencia no es más que, que velocidad era lambda por frecuencia, ¿sí nomás? Entonces, frecuencia es velocidad sobre lambda. Si es la frecuencia del sonido, acá va a ser la velocidad del sonido sobre la longitud del sonido. Pero lo que él está midiendo no es la del sonido, como antes hacíamos, que era la de la onda nomás, sino que es la que se percibe, y tiene que ser la velocidad que él tiene respecto a la onda. Sobre la longitud de onda, que la longitud de onda sí es la real. Por eso acá esta fórmula. Esta es la de longitud de onda, velocidad del sonido sobre la frecuencia del sonido. Y me queda esta expresión. Paso multiplicando, o sea, hace extremo con extremo, medio con medio y queda esto. Después divide y queda esta expresión. O sea, toditas son iguales. Pueden hallar por esta ecuación, por esta, por esta, por esta. Todas están bien. Sumar, restar, sumar, restar, sumar, restar nomás. Esta es la ecuación cuando ustedes tienen que el receptor se mueve y la fuente está estacionaria. Este ya es el movimiento, o sea, este es el caso más complejo. Andrés, ¿qué estás haciendo? Este es el caso más complejo ya, o sea, uno de los casos. Después, en los problemas... ¿Puedes subir aquí abajo? La fuente está en movimiento y el receptor en movimiento. Me río, ¿saben por qué? Porque me imagino así, tipo, el muchacho está haciendo disturbios en la plaza con su radio y estaba ahí quieto, tranquilo. Me imagino. Sir tiene esas ideas. Entonces está quieto acá y se está acercando el policía. Cuando él ve que el policía se está acercando hacia él, eso es veneno. No se puede tirar en el basurero. No, lo que hay en una botella. En una bolsa, poneme. Pero tiene químico, va a descomponer estas cosas. Entonces acá yo me imagino que la fuente, que este personaje se va y el policía, que es el receptor, se está acercando. ¿Y qué se nota acá en la figura? Que son ondas que ya va cambiando la distancia entre cresta y cresta, porque la fuente está en movimiento. Es como que están desplazadas las circunferencias. Realmente el sonido tiene su longitud de onda propia, asociado a su frecuencia, porque tiene una velocidad que en un mismo medio permanece constante.
Y aquí, entonces tienen que la longitud de onda, la distancia entre cresta y cresta, entre dos puntos de la circunferencia, tiene una longitud determinada. Y aquí va a tener una longitud mayor por detrás. El receptor sigue estando en oposición a la velocidad del sonido. ¿Sí? Lo único que le añadimos ahora es la velocidad, se va en patines, luego él se va. La velocidad de la fuente, esta BS que está acá. Sí, esa BS que ven ahí. Esa es la que le añadimos. Sigue estando la velocidad del sonido, sigue habiendo la velocidad del receptor. Y tenemos entonces ahora velocidad de la fuente. Finalmente, tenemos dos velocidades relativas. En el numerador tenemos la velocidad del sonido relativa al receptor. Y abajo tenemos la velocidad del sonido relativa a la fuente. En ambos se suma. Sí, en ambos se suma. Y tomamos como dirección positiva del receptor a la fuente. Bueno, y ahora vamos a ir analizando el tema de la convención de signos. Que lo que tomábamos como positivo, eso es lo que nos tenemos que acordar. La convención de signos, acuérdense, es positivo el sentido desde el receptor a la fuente. Del receptor a la fuente va a ser positivo. Si la fuente se acerca al receptor, entonces ahí vamos a tener negativo, porque eso era lo que decía en la teoría. Y eso voy a copiar por la frecuencia de la fuente. O sea, la frecuencia del sonido. La frecuencia del sonido es lo que va a cambiar. La velocidad del sonido casi siempre vamos a usar 340 metros por segundo. Hay veces que se usa 344. No sé cuánto usa el CIR, no me acuerdo. Y dice que así como estaba en el ejemplo, así vamos a utilizar esta ecuación cuando tenemos la fuente que en inglés es source, receptor, no me acuerdo cómo se dice en inglés, pero seguramente es una palabra que comienza con L. Ahí está la fuente y acá va a estar el receptor. Receptor que en el libro le llama L, las siglas que usa para receptor. Tienen que VL y VS van en el mismo sentido. Pongan el 0 en el receptor y este va a ser el sentido positivo de las velocidades. Este va a ser nuestro esquema. Si nosotros llegamos a poner un esquema así como este, entonces esta ecuación usamos así como está.
y ponemos como observación lo que dice el libro. Habla, por ejemplo, un caso. No tiene así dicho como una regla, pero yo les pongo como una regla. Cuando la fuente y el receptor están en reposo, o tienen la misma velocidad relativa al medio, vamos a tener que BL va a ser igual a BS. Por tanto, la frecuencia que recibe el receptor va a ser igual a la frecuencia de la fuente. Ese va a ser un caso. Que ambos tengan la mismísima velocidad. Si ambos se mueven a la misma velocidad, es como si fuera que uno esté en reposo al otro. Es como si fuera que los dos estén en reposo. Entonces vamos a tener la misma cosa. Segundo, ¿cuándo va a cambiar de signo? Sí, la velocidad de la fuente o del receptor sea opuesta a la dirección del receptor a la fuente, la velocidad correspondiente debemos usar como negativa. Y acá hagamos un ejemplo entonces. Tengo, por ejemplo, mi receptor. Mi fuente. Mi fuente y el receptor. Dijimos que esto va a ser la velocidad positiva.
Esta va a ser BS. No, vamos a dejar de la fuente así. Y este voy a poner así. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi fórmula? Ahí arribita está mi fórmula. Para que se vean las dos. Entonces acá va a ser V menos VL, V más VS. Por la frecuencia. Así me quedaría. ¿Sí? Tomamos la dirección como positiva, acuérdense, del receptor a la fuente. Este va a ser mi más, hacia allá. Si yo pongo mi receptor acá y acá mi fuente, mi positivo va a ser hacia acá. Pues, atiendan cuando dibujan, ¿verdad? O sea, acá podría haber estado el muchachito con el sonido, ¿verdad? En su patineta y el policía de este lado. Va a cambiar. Establezcan nomás como positivo para seguir los signos del libro del receptor a la fuente. ¿Y qué pasa cuando ambos van a ser negativos? Por ejemplo, arriba en el numerador y en el denominador. Me dice que va a ser esto lo mismo. Opa, ya otra vez se acaba su batería. Y esto va a ser igual. Acá nada. Hice, muchachos y chicas. Duplicar. Imagínense que estos dos sean opuestos. ¿Para qué voy a hacer de esta manera, verdad? Ahí me convendría hacer nomás positivo hacia el otro lado. Pero la fuente es la que se acercaría al receptor. Acá lo que te está diciendo es que le pongas al receptor en 0. Entonces, en este caso sería VL menos V menos VL, V menos VS. Por la frecuencia S. Quedaría más o menos así. Bueno, y ahora ya analizamos la fórmula. Vamos a hacer los ejercicios. Copio esto. Una policía acá. ¿Por qué no dice una policía nueva? Una mujer policía. Ah, no, una sirena, dice. Una sirena policíaca emite una onda senoidal con frecuencia de 300 Hz. La rapidez del sonido es de 340 metros por segundo. Es de nomás. Después, ¿qué más? Calcule la longitud de onda del sonido si la sirena está en reposo. La longitud de onda del sonido que vamos a recibir, vamos a percibir, si la sirena está en reposo. La velocidad de la fuente 0. B. Si la sirena se mueve a, ok, la longitud de onda, si la sirena se mueve a 30 metros por segundo, calcule las longitudes de onda para las ondas delante y detrás. O sea, esto va a ser para adelante. Y para detrás. La sirena policíaca. Esa va a ser nuestra fuente. Va a estar acá. Y vamos a tener las ondas por detrás. Vamos a pensar que la fuente se mueve.
o no se mueve. Primero no se mueve, primero es 0. Primero es 0, para el caso A es 0, no hay que pensar nada, no hay alteración. Si no hay movimiento, no hay alteración. Aparte no me está hablando de ningún receptor, sino lo que sale nomás. Este no va a ser para ahora. Va a ser la velocidad de la fuente 0. Entonces tenemos tipo círculos perfectos. Ahí. Entonces cuando está en reposo, los círculos son perfectos y sabemos que la frecuencia, o sea que la velocidad, yo me acuerdo así siempre, la velocidad es lambda por frecuencia. Entonces si yo quiero lambda es velocidad sobre frecuencia. Y sacan de ahí, y ya está. No hay nada más que hacer. $340 sobre 300. 34 dividido 30. 1,33, no, 1,3 se dice. En metros. Longitudes. Ahora para la parte B, quiero lambda, pero ahora mi fuente ya está en movimiento. ¿Sí? Mi fuente ya está en movimiento. Entonces, pongo acá la fuente BS, va a tener una velocidad en un sentido. Vamos a tener que las ondas, voy a tener por detrás, va a ser sentido contrario a lo que elegimos, nomás detrás. Y vamos a tener las que están enfrente. Frente. Estas van a ser la velocidad de la onda. Y aquí tengo la velocidad de la onda. Real, ¿verdad? No la velocidad de la fuente. La velocidad de la fuente ya la hicimos hacia un lado positivo. Que es lo que les dije. Vamos a poner así. Tipo acá 0. Ay. Y sería la velocidad positiva. Entonces primero tengo por delante y acá va a ser la misma ecuación. Nada más que acá va a ser una velocidad relativa. Y como es una velocidad relativa, acá va a ser lambda por frecuencia. Esta nomás es la frecuencia de la fuente. Y esta va a ser la lambda D. Esta es la velocidad relativa por delante sería. Y después vamos a hacer por detrás. Va a ser la velocidad relativa por detrás.
delante. No me gusta la D que puse ahí. Tipo, acá saben que este detrás voy a poner con D minúscula. Entonces acá le pongo con D minúscula. Entonces acá va a ser lambda D por la frecuencia de la fuente. La frecuencia de la fuente no cambia, es la misma. Va a pasar de la otra hoja. No me conviene. También va a ser dividido Fs. La parte común es la que estoy poniendo para los dos casos. Para frente, delante. Uso todo palabras diferentes. Cuando está por delante, ambas se van en el mismo sentido. Y si se van en el mismo sentido, entonces va a ser una suma. Si se van en sentidos contrarios, no. Si se van en el mismo sentido, era 0 grados. Y si era 0 grados, terminaba siendo una diferencia. ¿Dónde les escribí eso? Acá. Si era 0 grados, tenían que ambas velocidades van en el mismo sentido. ¿Sí? Entonces, era una diferencia. Una diferencia si se van en el mismo sentido. Si se van en sentido contrario, como acá abajo, entonces tenían una suma. ¿Ok? Entonces, acá tengo más. Con este va a ser mismo sentido. Con este va a ser sentidos contrarios. Entonces, esta velocidad relativa por delante va a ser una diferencia. Y por detrás, que es este con este, va a ser una suma. Y reemplazan ahí los valores y hallan. ¿Por qué pongo L? Sí, es fuente. No hay receptor acá. No habla del receptor. 340 menos la fuente, que era 30, sobre 300. Y acá va a ser 340 más 30 sobre 300. ¿Cuánto le das eso? Ya calcularon 310 dividido 300. 1,03.
370 dividido 300. 1,23 metros. Ok. 370 y 3 días. Ahí está. Acá todavía no tengo receptor. Ahora, acuérdense, este era el caso en que la sirena, o sea, la sirena policíaca, que es la fuente, se mueve, o sea, primero está en reposo y pide calcular la longitud de onda. Como está en reposo, nada cambia. Ahora, si se mueve con cierta velocidad, ya cambia la longitud de onda, o sea, cambia la frecuencia también. Cambia la frecuencia también. Miren bien, copien. Vamos a la segunda parte. Si un receptor L, este es el ejemplo 16, 15. Ahora ya cambia. Si un receptor L está en reposo y la sirena se aleja a 30 metros por segundo, ¿qué frecuencia oye el receptor? Hacemos nuestro ejemplo que dijimos, ponerle al receptor de este lado L y acá poner a la fuente, que va a ser algo que emite el sonido. Y decimos, bueno, no me dice hacia dónde se mueve, entonces consideramos el ejemplo que dio la teoría, que BS va a ser entonces hacia la derecha. O sea, donde dijimos que vamos a tomar la velocidad positiva. El receptor está en reposo, o sea, BL está quieto. Es igualito al de la teoría, la primera parte de la teoría. Es esta fórmula que tengo acá, que es válida para todo. Es la que ya voy a usar acá, ya aparece mi receptor. Nada más que Chan está en reposo. O sea, vuelvo a eliminar. Me queda la frecuencia y que va a recibir el receptor, que va a pensar que tiene esa fuente sobre la velocidad del sonido más la velocidad S de la fuente, frecuencia S. Acá la fuente se está alejando del receptor, el receptor está quieto y la fuente se está alejando del receptor. Va en el sentido que tomamos como positivo. Entonces queda así mismo la fórmula. No hay nada que hacer. ¿340? ¿300? Más. Ya, 340 más 30. Eso fueron 340 acá. Por la frecuencia. No me daba la frecuencia, sí, 300, no sé. ¿Cierto? 300. Listo.
Igualito, igualito, igualito. No me dice dónde tengo que dibujar ni si se va hacia la derecha o se va hacia la izquierda. Entonces tomamos el caso de la teoría del libro nomás y no nos complicamos. La forma más sencilla de resolver. 340 dividido 370 por 300. 275,67. 275,67 Hz. 340 dividido 370 por 300. ¿Sí? ¿Me sale bien? Sí, me sale. Ahora ya le va a mover. Antes teníamos acá la fuente. Vamos a poner con el mismo color. Esta era mi fuente. Y teníamos el sonido por detrás, el sonido por delante. ¿Cómo puse? Sí, así puse la velocidad del sonido hacia acá. El sonido se propaga en todas las direcciones. Es una onda tridimensional. Longitudinal, pero tridimensional. Todo el espacio ocupa. Nosotros representamos donde nos interesa nomás. Si la sirena está en reposo, vamos a copiar esto. Pegar. Si la sirena está en reposo y el receptor se mueve alejándose de la sirena, ¿qué frecuencia oye? Entonces, si la frecuencia está en, ¿cómo si el receptor? Si la sirena, que es la fuente. Entonces acá está mi fuente, mi cuadradito. Tiene velocidad 0, está quieto. Y el receptor se mueve alejando. El receptor, un personaje que esté parado acá. El receptor es BL. Se mueve alejándose de la sirena y me da el valor de BL. 30 metros por segundo. Me quiero ir al sanitario. Tomo mate o tereré y ya. O sea, ya era lo que dijimos que va a ser más. La dirección entre, es como que la recta que une, esto es L, esto es F, ¿verdad? Y así puso el libro, de L a F, que se tome como más, así había puesto. Y me voy a mi fórmula. Esta es la fórmula que vale para todo. Copiar. Pero hay que cambiarle los signos. ¿Cuándo se le cambian los signos? Bueno, ¿qué no tengo? Este no tengo. ¿Sí? Y BL va a ser negativo. Puedo ponerle el signo acá a BL, como hice cuando les expliqué así en forma general. Le puse así. No. Ok, entonces si les puse así con letras, quiere decir que acá hay que cambiarle el signo. Tiene que ser menos. A mi fórmula le cambio. B menos BL sobre D por F.
Y resuelven. 340 menos 30 sobre 340. Siempre hace pensar. No es muy complejo matemáticamente hablando. Tipo, es suma resta, pero hay que entender lo que sucede 300. Atendiendo a lo que te dice el libro, era 300. Por eso la próxima clase vamos a hacer ejercicio de lo que vimos la clase anterior, más esto, más cosas de sonido. O sea, la próxima clase va a ser netamente ejercicio como practicando ya para el examen. 340. Y ya van a estar estudiados porque van a hacer tarea. 0, esto por 300. 273,53. 273,53 Hz. Ustedes les enseña a sí mismo como está en el libro. A los cursillistas no les solía dar así. Tipo les daba tipo más memorístico. Pero ahí no se entiende el fenómeno. Porque vos les enseñás nomás así tipo por repetición. Para que puedan ingresar. Y acá ustedes tienen que analizar la onda, qué se acerca, qué se aleja, que mi móvil está en reposo y todas esas cuestiones. Ahora vamos al otro. O sea, una vez que se pilla hacia dónde se mueve y pones la convención de signo, todo, ya está ya. Y la sirena, ahora está. Después nos vamos a los casos del libro. Otros casos. De adentro. Esto es lo que hace con todas las variaciones, como para comprender el concepto de lo que le quise. O sea, tipo les dije y marea mucho. Demasiado parafrasea el libro. Si la sirena se está alejando del receptor con una rapidez de 45 metros, acá está mi fuente, que es la sirena. Y acá está mi receptor. Este es el receptor. Ok. Si la sirena se está alejando del receptor con una rapidez de 45 metros por segundo relativa al aire y el receptor se mueve hacia la sirena con una rapidez de 15 metros relativa al aire, ¿qué frecuencia escucha? Nosotros pusimos así de esta forma, receptor hacia la izquierda de la fuente, tal cual como nos mostró el libro al comienzo, ¿verdad? Con el tema del policía, el receptor y la fuente que era el muchachito que estaba sobre la patineta, escuchando su radio. Cuando se aleja del receptor, va a ser hacia allá entonces. Esa va a ser la velocidad S. 45 metros por segundo. Ahí. Hacia allá tomamos como positivo el receptor hacia la fuente. Y el receptor se mueve hacia la sirena con una velocidad relativa. Entonces, VL eso es. VL es de 15 metros por segundo. Milo.
Y así me queda todo positivo, porque todo está en el sentido positivo que tomamos. BL, B, B, BL es arriba, abajo era BS, BS, por la frecuencia de la fuente. Esto era un cociente. Y ahí reemplazo. Todos los casos ya tienen. Cuando no hay receptor, sin receptor. ¿Dónde estaba sin receptor? Este era. Sin receptor, solo fuente. Sin considerar la existencia de alguien que va a escuchar. Acá ya cuando mi receptor está en reposo, solamente se mueve la fuente. Acá la fuente está en reposo y solamente se mueve el receptor. Y en este ambos se mueven. ¿Sí? Y reemplazan. 340 más DL que es 15. Acá es 340 más 45 por 300. Siempre habla del mismo ejercicio. Entonces, 355 dividido 385. Todavía no me fui al baño. 300. ¿Qué pasa? ¡Ay! Mi perro es. Es posible. ¿Cómo que no importa? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué hizo? 276,62. 276,62. Sigue hablando de la patrulla y su sirena. El último ya. Copia. Listo. La patrulla con su sirena de 300 Hz se mueve hacia una bodega a 30 metros sobre segundo, intentando atravesar su puerta. ¿Ok? ¿Qué frecuencia escucha el conductor reflejada de la bodega? Ok, acá hay unas cuantas cositas que analizar. ¿Ya copiaron todo? Tipo, ahí les quiero poner, no sé si ven, no se ve, ¿verdad? ¿Y si pongo así? No se actualiza. Bueno, ahí les dejo. Ahí les dejo. Esto es lo que ya hicimos. Y vengo en un segundito. En un segundito vengo. Hagan este ejercicio. Saquen ya los datos. La sirena y qué pasa ahí. Copiaron, analizaron, ya está.
Bueno, como esta parte es larga, por eso me fui. Porque ya necesitaba irme un ratito. La patrulla, con su sirena de 300 Hz, se mueve hacia una bodega. O sea, hacia un edificio, hacia una pared, a 30 metros por segundo, intentando atravesar su puerta. Nada que ver el ejercicio. O sea, yo creo que la traducción del inglés al español es cualquier cosa. Este es. ¿Qué frecuencia escucha el conductor reflejada de la bodega? Bueno, entonces yo tengo la patrulla con su sirena, mi fuente. Ya se acabó la batería de mi lápiz, qué bien, profesora. $33 alumnos están. Bueno, se está cargando mi lapicito. Entonces, ayúdenme, por favor, porque unas cuantas cosas, o sea, no. Ay, acá está. Así. Entonces, esta va a ser la bodega. Me gusta mi bodega. Algo así tiene que ser. Tipo que se ve así de costado. Macana lo que quiera hacer, ¿verdad, profesora? Tipo que se ve así. Y acá está la puerta. Tiene que estar paralela. Hijo técnico ya. Bueno. Y acá está mi autito. Y acá está la sirena. Mi fuente. Ok. Nosotros sabemos que es una onda y que existe lo que se llama el fenómeno de reflexión. Reflexión habíamos visto que era esto. Emisor sonoro, dice ahí. El tipo está gritando. En este caso va a ser la sirena de nuestra patrulla. Llega a la pared de la bodega y regresa el sonido reflejado. En esta situación que ustedes ven acá, en el caso que yo les expliqué, ese emisor sonoro es un tipo que está quieto en ese barco, que ese barquito está quieto. O sea, no hay velocidad de la fuente. El receptor es la pared, o sea, esa montaña que está ahí. Tampoco no hay velocidad del receptor. Entonces, las características de la onda original y de la onda reflejada son iguales. Tienen la misma longitud de onda, la misma frecuencia, no hay velocidad relativa. Al no haber velocidad relativa entre el sonido y el emisor, entre el sonido y la pared, todas esas magnitudes son iguales. Eso les dije ya en alguna parte que les anoté. Entonces, no hay ningún cambio. Rojo lo que se va, reflejado azul. En nuestra fuente tenemos que el sonido se va a ir. Va a llegar acá. ¿Quién es el receptor?
Este es el receptor 1. Esto es L1, la bodega. Pero esta fuente se está moviendo con cierta velocidad. Y acá adentro está el policía. ¿Y la hoja? Ahí abajo hay un librito. Ahí, acá, Andy, ahí abajo. Es azul. Y ahí pinta. Bueno. Entonces, acá dentro de la patrullera, escucha el conductor, este conductor. Está el conductor, que va a estar acá adentro. Entonces, con azul viene la onda reflejada. El conductor no es reflejada. El conductor no es fuente. El conductor a la ida viaja con la fuente. Como viaja con la fuente, él va a escuchar como que dos frecuencias, como que dos ondas diferentes. Va a escuchar la frecuencia que sale de la fuente y también va a escuchar una frecuencia de la onda reflejada, que si estaban todos quietos, iba a ser el eco. Pero en este caso no le podemos llamar eco. Porque cuando hablamos de eco, nosotros estamos quietos y gritamos, ¿verdad? Y después de cierto tiempo escuchamos ese sonido que emitimos nosotros. La onda incidente es la roja, la reflejada es la azul. Entonces, ese policía que está dentro de la patrullera viene a ser mi receptor 2. L2. ¿Se entiende? Y para el receptor 2, yo tengo una fuente que es una fuente 2. Una S2. Que es la bodega. Porque la fuente de la onda reflejada es la bodega. ¿Se entiende, verdad? Todo el análisis. Y ahora hay que establecer sistema de referencia, poner signos y utilizar la ecuación. Eso nomás es. No hay mucho que analizar, pero sí parece facilito. Tipo, si no consideran la onda reflejada, no va a estar bien, porque ahí es analizarlo por parte. ¿Entienden? Entonces, vamos a analizar la ida. Patrulla a la bodega. Sería fuente a receptor. 1. Y acá le vamos a poner fuente 1. Fuente 1. Entonces este va a ser fuente 1. Así. Fuente 1 a receptor 1. Y digo, acá tengo mi fuente. Y aquí tengo a mi receptor, que no quiero poner una persona. Tipo, este es el receptor.
Fuente 1, receptor. Velocidad S1, velocidad de L1 es 0. Y dijimos, de receptor a la fuente es positivo. De receptor a la fuente es positivo. Colocamos nuestra fórmula. De L1, frecuencia L1, V, Vs. Por la frecuencia, y ahí le vamos a colocar los signos. La velocidad del sonido siempre es positiva. ¿Quién está quieto? El receptor. L1. Esta era fuente 1. Y aquí pasa que la fuente 1 es la original, es la que tiene la frecuencia de 300 Hz que fuimos arrastrando. La fuente 2, que es una fuente estacionaria, no es que es la bodega, no va a emitir una frecuencia de 300 Hz. Va a emitir una frecuencia mayor porque la fuente se está acercando al receptor. Es como cuando una patrulla se acerca a ustedes. Escuchan con mayor intensidad, que la frecuencia es mayor si la patrulla se está acercando a ustedes. Ustedes están en un semáforo y la patrulla viene así detrás de ustedes, ¿verdad? Y se escucha. Escuchamos porque la frecuencia es alta. Y después se va y disminuye su frecuencia. Macanada estoy diciendo yo con mis sonidos ahí, ¿verdad? Ok. ¿Y qué signo tenemos que poner delante de BS1? ¿Cómo va BS? ¿Cómo va BS a la recta que une receptor con fuente? Receptor con fuente es positivo hacia la izquierda. Entonces BS va a ser negativo. Para elegir los signos. Que eso es lo único que es importante acá. La fórmula tipo es válida para todo. Entonces va a ser 340 sobre 340 menos 30. Se mueve hacia una 30. Por 300. Entonces, este es mi receptor 1. 340 dividido 310 por 300. Esto ya hicimos hace rato. 329. Para mí que ya hicimos esta combinación de números. 329,03 Hz. Cuando nos acercamos, cuando la fuente se acerca al receptor, la frecuencia es mayor a la original. Ahora, ¿qué tenemos? Que mi fuente es el receptor, o sea, el fulanito que está dentro. Va a ser ahora. Pero acá me interesa la persona que está dentro. Y eso va a ser de L, que se está moviendo hacia esta pared. Que ahora va a ser mi fuente. Entonces esta va a ser la que recibe el sonido emitido por esta fuente. Esta fuente ahora está en reposo. Pero este
es el que se mueve. Este receptor es el que se mueve a 30 metros por segundo. Y la recta que une receptor-fuente. Receptor-fuente. Este es fuente. Vamos a escribir eso. Y este es receptor. Es más. Entonces ahora BL sí va a ser más. Pero BS va a ser 0. Entonces vamos a poder hallar la frecuencia que escucha la persona que viaja dentro de la patrullera, ¿verdad? Que era acá B, acá es BL. Acá es B, acá es BS. Por frecuencia S siempre acá. Acá es frecuencia S. Esta, por ejemplo, es la frecuencia S2. Es la frecuencia de del reflejo. Frecuencia de la onda reflejada. Ay, Dios mío, ya no me entra más. Demasiado grande es mi letra. Reflejada. Bueno, ¿quién está en reposo? Primero anulamos lo que podemos anular, la fuente. Esto era 2, 2, 2, y esto es la frecuencia fuente. La frecuencia fuente. La frecuencia de la fuente 2. Y de S2 es 0. Colocamos signos. Delante de BL. BL y la línea que une receptor fuente están en el mismo sentido. Entonces más. Y ahí ya terminamos. Sí, 340 más 30 sobre 340 por 32903. 370 dividido 340 por 329,03. 358,06 Hz. Hija de mí, las 9 ya son. Qué rápido. Yo sigo con mi mate acá. Voy a tomar uno. Mi agua no sé dónde está. Llegué acá. Con mi hijo yo. Finalmente se entendió. Chicos, después de hacer todos los análisis de las diferentes situaciones, sí, profe, dice David. Entonces voy a copiar. En el planeta Arrakis, Dios, ¿dónde queda eso? La fuente es el match. Y esta es la frecuencia con la que él emite el sonido. Y esta es la fuente, la hembra, que es el receptor, oye un tono, eso es FL.
Esta es de la fuente, Fs. La fórmula, F, L, Fs era K, y era V, VL, V, VS. VL, VS, está bien. Y teníamos que colocar los signos correspondientes. Ponemos fuente, acá va a estar ay, no es, bueno, no es. Vamos a poner nomás dos cuadritos así, ya está ya. Entonces, este que sea la fuente y este que sea el receptor. El primer esquema. Y dijimos receptor hacia fuente es el signo positivo de las velocidades. Este estaba receptor BL 0, estacionario. Y la fuente vuela hacia su compañera, BS. BS entonces va a ser negativo. Y este es 0. O sea, acá da igual si es más o menos. Entonces nos queda así la fórmula. BL, B sobre B menos BS por frecuencia S. Colocamos los signos, los valores, perdón. 1200, 40. Siempre que se acerca la fuente al receptor, se escucha mayor. 3/4. No. Es lo que nosotros queremos saber, la velocidad del sonido en ese planeta. La velocidad del sonido, 25. Y la velocidad de la fuente, 1200. Entonces queda 1240, 1200, V sobre V menos 25. Andrés, no comas nada. Ya vamos a cenar. Mi hijo es súper terrible. ¿No quieres? No, amor, no, nada de yogur ahora. Tenemos que comer, enseguida vamos a comer la comida. Tengo que comer la comida. Tengo que comer la comida. Sí. No, Andy. Vamos a comer la comida. Propiedad distributiva por 25. 25,83 es igual a B. 1,03 B menos B es igual a 25,83. Me quedaría 0,03 B. Es 25,83 dividido $25. Igualito queda. No me equivoqué. Dice 124 dividido 120. 1,0333 por 25. 25,83.
dividido 0,03. ¡Ah! Espera un poco, voy a hacer por paso. 24 dividido 1, 20. Esto menos 1 sobre 30. Uno sobre 30. Ok. 25 por 1,24 dividido 1,20. Para ser exacto. Esto es lo que pasa allá. Esto pasa dividiendo. Es 1 dividido 30. 775. Sin hacer los redondeos, las comas. O sea, tipo con las fracciones haciendo, me queda 775 metros por segundos.